Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No puedo ocultar mi emoción, estoy súper feliz de compartir este espacio con ustedes hoy. Porque, como ya adivinaron por el título, hoy nos adentraremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el aliento y el corazón con su química explosiva en Erkencikus, y que hasta el día de hoy sigue siendo el epicentro de un torbellino de emociones, esperanzas y por supuesto especulaciones. Hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo de esas sensaciones que nos provocan, en esos rumores persistentes que no dejan de resonar en la web, en esos mensajes aparentemente insignificantes que para nosotros gritan a los cuatro vientos. ¿Existe, aunque sea una pequeña, minúscula, infinitesimal, posibilidad de un reencuentro? ¿Se extrañan Can y Demet en secreto en la intimidad de sus pensamientos? Y lo más importante de todo, vamos a explorar a fondo cada una de esas señales que con suerte nos están dando pistas sutiles, destellos fugaces, sobre lo que realmente ocurre, tras bambalinas, entre estos dos talentos turcos. Preparen sus corazones, porque hoy emprendemos un viaje lleno de emociones intensas, teorías conspirativas y un mar de sentimientos encontrados. Hoy vamos a analizar, desmenuzar y soñar con Te extraño, revelación íntima y reencuentro en el fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante tema, quiero darles la bienvenida, de forma especial, a todos los que son nuevos por aquí. Suscríbanse al canal ahora mismo. No lo duden, únete a esta familia. Activen esa campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Prometo mantenerlos al día con contenido fresco, emocionante y súper exclusivo sobre sus series y celebridades turcas favoritas. Lo prometo. Y a todos los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo incondicional. De verdad, lo valoro muchísimo. Son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, que empiece la magia. Vamos a empezar. Desde el momento en que Erkencikus irrumpió en nuestras vidas, como un rayo de sol en un día nublado, Can y Demet se transformaron en algo mucho más profundo que simples compañeros de trabajo. Su conexión en la pantalla era simplemente innegable, palpable, electrizante. Y esa magia, esa chispa, esa energía arrolladora, se extendió rápidamente fuera de la pantalla, contagiando a todo el que los veía. Los vimos reír a carcajadas, los vimos bromear con complicidad, los vimos apoyarse mutuamente en cada proyecto, en cada entrevista, en cada alfombra roja. Era evidente, cristalino, innegable que había una química especial entre ellos, una conexión genuina, auténtica, que trascendía lo puramente profesional. Era algo más, algo que nos hacía creer en la magia del amor. Pero como suele ocurrir con demasiada frecuencia en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambiaron, inevitablemente. Sus caminos, como ríos que se bifurcan, tomaron direcciones diferentes. Demet encontró el amor verdadero y se casó, formando una hermosa familia. Can, por su parte, se enfocó con toda su energía en conquistar el mundo con su carrera internacional, probando nuevos retos y expandiendo sus horizontes. Y aunque ambos con valentía y determinación han seguido adelante con sus vidas, la sombra persistente de su relación pasada siempre ha estado presente, como un eco constante, alimentada por el fervor inagotable de los fans, que anhelan, sueñan y oran por verlos juntos de nuevo, aunque sea una última vez. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego la pregunta del millón, la interrogante que carcome nuestras mentes y roba nuestro sueño: ¿se extrañan realmente? ¿Es solo una fantasía nuestra? A lo largo de los años hemos sido testigos de pequeñas señales, sutiles interacciones, gestos aparentemente insignificantes, que nos hacen pensar, que nos hacen creer, que a pesar de la distancia física y el implacable paso del tiempo, todavía existe un lazo invisible que los une, un hilo rojo que los conecta en la inmensidad del universo. Comentarios en redes sociales, likes estratégicos en publicaciones ajenas, menciones indirectas en entrevistas cuidadosamente orquestadas. Todo esto, cada pequeño detalle, ha sido combustible puro para la especulación desenfrenada y la esperanza inquebrantable de un reencuentro épico. Analicemos con lupa y paciencia algunas de estas señales. Recordemos, por ejemplo, aquel comentario que Can dejó en una foto de Demet, un simple emoji, una carita sonriente, que desató una tormenta de comentarios apasionados y teorías conspirativas que inundaron las redes sociales. ¿O qué me dicen de aquella entrevista en la que Demet, al ser preguntada directamente sobre Can,
respondió con una sonrisa enigmática, un brillo especial en los ojos y un ambiguo, no tengo nada que decir. ¿Qué significan realmente estas acciones? ¿Son simples gestos de amistad, cortesía profesional, o esconden algo mucho más profundo, una emoción reprimida, un sentimiento latente que clama por salir a la superficie? Creo que es crucial tener en cuenta el contexto específico en el que se producen estas interacciones, el escenario mediático en el que se desenvuelven. Ambos son figuras públicas de renombre internacional, extremadamente conscientes de la intensa atención mediática que generan constantemente. Cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada gesto, es analizado al detalle, interpretado hasta la saciedad, magnificado por los medios de comunicación y las redes sociales. Por lo tanto, es muy posible que estén siendo cautelosos, extremadamente cuidadosos, protegiendo celosamente su privacidad y evitando alimentar rumores infundados que puedan perjudicar sus vidas personales. Pero a pesar de esta cautela comprensible, de esta prudencia necesaria, la llama de la esperanza, como una pequeña vela en la oscuridad, sigue viva en el corazón de los fans. Los fans no olvidan ni olvidarán jamás la magia única e irrepetible que compartieron en Erkencicus, la chispa que encendieron en nuestros corazones, y continúan pidiendo a gritos, con fervor y pasión, un reencuentro que trascienda la pantalla. Y no me refiero únicamente a un reencuentro sentimental, aunque muchos sueñen con eso. Hablo también de un reencuentro profesional, una oportunidad para que vuelvan a brillar juntos. Imaginen por un momento lo increíble, lo apoteósico que sería verlos trabajar juntos de nuevo, protagonizando una nueva serie que nos robe el sueño, o una película romántica que nos haga suspirar. Sería sin duda un éxito asegurado, un fenómeno mundial que rompería todos los récords de audiencia. Ahora bien, seamos realistas y pongamos los pies en la tierra. La vida, como un río caudaloso, sigue su curso, y ambos han tomado caminos diferentes, construyendo sus propios destinos. Demet está felizmente casada, formando una hermosa familia, y Khan está triunfando a lo grande en su carrera internacional, explorando nuevos horizontes y conquistando nuevos mercados. Es fundamental, por respeto a ellos y a sus decisiones, respetar sus elecciones de vida y no alimentar fantasías irreales que puedan afectar negativamente sus vidas personales. Pero al mismo tiempo no podemos ni debemos negar la fuerza arrolladora de esa conexión que vimos en la pantalla, esa química explosiva que nos hizo creer, aunque sea por un instante, en la existencia del amor verdadero. Quizás en el fondo de sus corazones ambos se extrañan mutuamente. Quizás recuerdan con cariño y nostalgia los momentos inolvidables que compartieron, las risas contagiosas, los desafíos superados, el éxito arrollador que experimentaron juntos. Quizás en algún momento futuro sus caminos misteriosamente se vuelvan a cruzar, como dos estrellas fugaces que se encuentran en la inmensidad del cielo nocturno. Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento individualmente, apoyando sus proyectos por separado, y mantener viva la esperanza de un reencuentro que, aunque lejano, sigue siendo posible. Ya sea un reencuentro profesional que nos haga vibrar, o un reencuentro personal que nos haga soñar, lo importante es no perder la fe. Es crucial recordar que la vida de las celebridades, como la de cualquier persona, es compleja, llena de matices, secretos y decisiones personales que no nos corresponden juzgar. No podemos ni debemos juzgar sus decisiones ni sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores o especulaciones. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es admirar su innegable talento, respetar su privacidad, que es sagrada, y apoyar sus proyectos individuales con entusiasmo y dedicación. Y por supuesto podemos seguir soñando con ese reencuentro mágico que tanto anhelamos, ese momento que nos devolvería la ilusión y la esperanza. En cuanto a la revelación íntima que mencioné al principio, creo que es algo que solo ellos pueden compartir, si es que así lo desean, cuando se sientan listos y cómodos para hacerlo. No tenemos ningún derecho a invadir su privacidad ni a exigirles que nos cuenten detalles íntimos de su vida personal. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es estar atentos a las señales, a las pistas sutiles que puedan darnos sobre lo que realmente ocurre entre ellos, a esos pequeños gestos que revelen sus verdaderos sentimientos. Pero siempre, siempre con el mayor respeto y la mayor consideración. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras icónicas que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión turca. Su química arrolladora en Erkencicus fue innegable, un fenómeno que trascendió las fronteras. Y su conexión fuera de la pantalla generó un torbellino de emociones que aún perdura en el tiempo.
Aunque sus caminos hayan tomado direcciones diferentes, la esperanza de un reencuentro mágico sigue viva, alimentada por el amor incondicional de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo, brillando con la misma intensidad que antes. ¿Se extrañan en secreto? Quizás. ¿Lo revelarán íntimamente? Quizás no. Pero lo que sí es absolutamente cierto es que su legado perdurará en el tiempo, como una leyenda que se transmite de generación en generación. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría muchísimo saber su opinión sobre este tema tan apasionante. ¿Creen ustedes que Kan y Demet se extrañan realmente? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo creando magia en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus opiniones y compartir nuestras emociones. Recuerden siempre que este es un espacio seguro para compartir opiniones, teorías, emociones y sentimientos, siempre con el mayor respeto y la mayor consideración hacia los demás. Así que si tienen alguna teoría loca, alguna anécdota divertida o simplemente quieren expresar su amor incondicional por Kan y Demet, este es el lugar perfecto para hacerlo. Siéntanse libres de expresarse. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos, una vez más, por ver este vídeo y por ser parte de esta increíble comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste, les entretenga y les haga soñar. Y ahora sí, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, por favor compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita mágica para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme para todos. Adiós.